tal? Bienvenidos a Perú Actual, la plataforma comunicativa donde buscamos traer cada día un tema nuevo que los haga pensar y cuestionarse la situación actual de nuestro país. Yo soy Michelle Nué y hoy me acompañan mis compañeros Doménica Désar, Mafre Llosa y Mateo Torres. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Hola, bien. ¿Preparado para hablar del tema de hoy? Sí, sí, yo creo que hoy día nos toca un tema bastante complicado, ¿no? Sí, bueno, entonces empecemos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy controversial, el aborto. Hemos encontrado un caso que nos ha parecido muy interesante y sobre todo preocupante, así que vamos a abordarlo hoy. Hablaremos del caso de Mila, una niña de 11 años de la región de Loreto que fue víctima de violación por parte de su padrastro. El 3 de agosto, un grupo de médicos del hospital regional decidió negarle el aborto terapéutico. Argumentaron que Mila quería continuar con el embarazo, aunque no mostraron pruebas de ello. Además, sostuvieron que no había afectación mental severa como para considerar su salud en riesgo, lo que ha sido muy cuestionado. La directora de Promsex, Susana Chávez, denunció que esta fue una decisión arbitraria, ya que no se tomó en cuenta su edad ni los riesgos que implica un embarazo a esta edad. Finalmente, el Ministerio de la Mujer asumió la representación legal de Mila y solicitó una nueva evaluación médica en Lima. Allí, el Instituto Materno Perinatal del MINSA sí recomendó interrumpir el embarazo por los riesgos para la salud física y mental de la menor. Para entender mejor este caso, mejor empecemos contigo, Dome. Tengo entendido que tú has investigado sobre los aspectos médicos. Gracias, Michelle. El aborto es un tema que causa mucha controversia en la actualidad, debido a que abarca dimensiones médicas, éticas, legales y sociales. A pesar de que abarque tantos factores, es claro que muchas mujeres han recurrido al aborto para culminar cualquier tipo de embarazo no deseado o no esperado, justamente porque consideran que las consecuencias de llevarlo a cabo son también varias. Bueno, viéndolo desde el punto de vista médico, el caso de Mila entra dentro de lo que se conoce como un aborto terapéutico, que se realiza con el fin de preservar el bienestar de la gestante. Un embarazo en una niña de 11 años conlleva graves riesgos físicos y psicológicos. Físicamente, existe el peligro de complicaciones como eclampsia, endometriosis, desgarros graves y riesgo de muerte materna durante el parto. El cuerpo de una niña no está preparado para gestar ni dar a luz. Psicológicamente, los efectos también son severos. El embarazo producto de una violación, sobre todo en la infancia, puede desencadenar en estrés postraumático, depresión, ansiedad, ideaciones suicidas e incluso trastornos de la personalidad. Como dice Isabel Lucioni, una psicóloga argentina, un embarazo no deseado se vive como algo intrusivo y traumático. Y aunque es cierto que un aborto también puede dejar secuelas, las consecuencias de forzar a una niña a continuar con un embarazo producto de violación son claramente más severas. Por eso los profesionales de salud deben actuar priorizando su bienestar integral. Totalmente de acuerdo. Y el problema aquí es que, aunque el aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924, el caso de Milá revela las enormes fallas en su aplicación. El artículo 119 del Código Penal lo permite cuando es el único medio para salvar la vida o evitar un daño grave en la salud física o mental de la gestante. No es necesaria orden judicial, basta con la evaluación médica y el consentimiento de la niña, en este caso representado por su tutor legal. Lo grave es que la primera junta médica ignoró ese marco legal, no consideraron la salud mental como un criterio válido y además minimizaron la edad de Mila sin registrarla adecuadamente. Es increíble que solo gracias a la intervención del Ministerio de la Mujer se convocó una nueva junta que sí evaluó con seriedad el riesgo para su salud. Además, hay otro obstáculo legal para incluso casos de este tipo, el artículo 30 de la Ley General de la Salud, que obliga a los médicos a reportar todos los casos de aborto, incluso los legales, lo que puede crear miedo y estigmatizar tanto a pacientes como a médicos. Y aunque se han presentado proyectos de ley para ampliar el acceso en casos de violación, no se han logrado. En pocas palabras, el aborto terapéutico es legal y debería darse en todos los casos necesarios, pero muchas veces es inaccesible por prejuicios, desinformación o miedo de la institución a ser juzgada, porque es muy claro que independientemente del caso, mucha gente e instituciones importantes en nuestra sociedad rechazan el aborto, sin importar que se trate de algún caso como este.
Creo que ahora es importante pues abrir el espacio para tocar la ética, ¿no? Y me parece súper necesario no tomar una postura muy cerrada, sobre todo por la delicadeza de este caso. Si hablamos de la ética o la moral en el aborto, lo primero que salta es el choque que hay entre el derecho a la vida del no nacido y el derecho a la salud y bienestar de una niña víctima de violencia sexual. Hay personas que sostienen que toda vida debe protegerse desde la concepción, sin ningún tipo de excepción. Pero también hay posturas que priorizan la autonomía de la persona gestante, especialmente cuando ésta es menor de edad y ha sufrido una agresión sexual. En este caso, no se trata solo de un aborto, sino de cómo es que una sociedad protege o no a sus niñas frente a la violencia. ¿Es ético obligar a una niña de 11 años a continuar un embarazo por violación? ¿Es ético negar una práctica médica legal porque ciertos profesionales tienen objeción de conciencia? Además, la ética médica indica que debe primar el principio de beneficencia y no maleficencia, hacer el mayor bien posible y evitar todo tipo de daño. ¿Se cumplió eso en la primera evaluación? Creo que lo ideal aquí es poder reconocer que el aborto no es una decisión ligera, ni para la paciente ni para los profesionales, pero también que los valores personales no deberían anteponerse a los derechos humanos ni a la evidencia médica. Aprovecho acá para recordar que no estamos aquí para imponer posturas, sino para invitar a una reflexión con empatía y sobre todo rigor. En estos temas, más que respuestas cerradas, hacen falta preguntas profundas y decisiones muy informadas. Así que, pues, no sé, ¿qué opinan todos ustedes? Yo todavía sigo pensando en cómo la Junta Médica del Hospital de Loreto le negó a Mila el aborto terapéutico. ¿Cómo es posible que digan que una niña de 11 años quiere continuar con el embarazo? ¿Está una niña de 11 años en las condiciones para decidir esto? Sí, o sea, que un equipo médico profesional minimice lo que pasó y ni siquiera registre correctamente su edad, eso ya no es solo negligencia, es violencia institucional. Exactamente, y eso es clave en la ética médica. No basta con no causar daño físico, también hay que evitar el daño psicológico, el simbólico en una sociedad, el daño institucional. Llamarla gestante joven en lugar de decir claramente que es una niña violada, es invisibilizarla, es incluso pues negar su identidad, ¿no? Además, el principio de autonomía implica escuchar a la persona, o si es que no puede decidir, porque es una menor, pero proteger su bienestar real, no imponerle una carga moral que a una niña tan joven no le corresponde. Y eso pasa mucho, ¿no? Hay médicos que dejan actuar por miedo o por su postura personal y al final dejan a niñas como Mila desamparadas. Y en ese vacío, la niña se convierte en una especie de símbolo político o ideológico, pero se olvidan que detrás hay una vida real, una niña con miedo, con trauma, con un cuerpo que no está preparado para ser madre. Tal cual. Y hay que decirlo claramente, obligar a una niña violada a llevar un embarazo hasta el final no es neutral. Es tortura, es revictimización y desde una ética de los derechos humanos eso no se puede justificar de ninguna manera. Bueno, no sé ustedes, pero después de este caso siento que como país todavía estamos muy lejos de entender los derechos humanos. Sí, y está claro que hay leyes y marcos, pero estas no se aplican, o se aplican según el humor o las creencias del personal. Y si naces en Loreto o en alguna zona rural, las probabilidades de que respeten tus derechos son menores. Esto ya es violencia estructural, ¿no? Y pues esto no es casualidad, la ética exige una justicia distributiva, ¿no? Que los derechos se apliquen igual para todos, sin importar tu origen, tu clase social, o si es que vives en una zona urbana o rural. Pero además necesitamos cambiar toda esa mirada cultural. Muchas personas justifican estos casos con la religión y la verdad que pues trato de entenderlo, pero también esas personas deben entender que no todos comparten las mismas creencias o si es que las comparten, la viven de otras maneras. Por otro lado, tampoco se trata solo de cumplir con la ley, se trata de construir una sociedad donde una niña como Mila no tenga que esperar intervención de Lima para poder ser escuchada, ¿no? Necesitamos una sociedad donde su palabra valga desde un principio. Y donde no se minimice la violencia sexual con, con frases como es solo un adolescente o seguro se confundió. Y donde no se moralice el cuerpo de las mujeres ni de las niñas. Un mundo donde podamos hablar de salud sexual y reproductiva sin vergüenza, sin culpa y sin miedo.
Quisiera brindar unas palabras finales debido a la delicadeza del tema y recordar que la interrupción del embarazo, de cualquier forma, tiene un gran impacto psicológico y físico en la mujer que lo vivencia. Y a este le debe seguir un periodo de duelo que, si se concreta de manera correcta, le permita a la mujer superar este evento. Esto es muy cierto, Doménica. En el caso del aborto quirúrgico, en particular, el proceso implica muchos efectos negativos. Además, recuerdan vividamente este proceso. También enfrentan preocupaciones y la mayoría de mujeres mencionan la gran cara de angustia que sienten y el gran temor tanto antes como después del aborto, relacionados con posibles daños corporales. Toda interrupción del embarazo implica para la mujer un acto de violencia en su psiquismo y en su cuerpo, sin importar las causas y si esto fue deseado o no. Pero de igual manera, cada mujer vive esta experiencia de manera distinta debido a que está influenciada por su historia personal, contexto social, estereotipos, etc. En verdad, este caso me ha dejado impactada. Me he dado cuenta de lo fuertes que pueden ser las motivaciones para interrumpir un embarazo, pero también de las consecuencias que existen al hacerlo, en especial en una sociedad que califica de forma tan negativa este acto, a pesar de que se realice para preservar la integridad de una menor de edad. Sí, a mí más que nada me impactó que en Lima se esté intentando brindar el servicio de aborto terapéutico, porque Perú es de todas formas muy conservador. Bueno, creo que nos estamos quedando sin tiempo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Perú Actual. Hoy más que nunca creemos que hablar de estos temas no es un lujo, es una urgencia ética y social. Si te hizo pensar, compártelo, coméntalo, discútelo con tus amigos, familiares o algún profesional cuya opinión te resulte importante. Porque el silencio también es una forma de violencia. Y en casos como el de Milá, lo mínimo que podemos hacer es no callarnos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que se debió de abordar este caso desde el principio? Coméntenlo todo en nuestras redes, ya que nos encantaría mucho escucharlos. Muchísimas gracias.